creo que le vamos a dar inicio, son las 4:10. Los voy a dejar con el profesor Enio Sánchez, que tiene amplia experiencia en el área de fisioterapia cardíaca. Fue docente universitario en la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Salud Pública. No sé si dio clase en otra facultad, en la Facultad de Medicina, me imagino que sí. Y bueno, para mí es un honor presentarlo hoy porque, bueno, fue mi profesor de kinesiología, mi profesor de fisioterapia cardíaca y aparte de ser un excelente profesional, que sé que van a adquirir muchísimos conocimientos hoy, es una excelente persona. Entonces, bueno, nada, toda suya la clase, profe. Gracias por esta presentación tan gentil, tan amable, Angélica. Y quiero darles a todos la bienvenida a este pequeño, podríamos llamarle simposio. Vamos a intentar presentar algunas ideas sobre una situación que es bastante peculiar y que nos llama la atención en este momento, y por eso quise traer este tema. Gracias primeramente a Physiokinetics Venezuela, porque ellos son los que han permitido que este evento se realice. Ellos me han extendido esta gentil invitación para que pudiéramos compartir estos minutos. Gracias en particular a Angélica, a Inés, que fueron las que me contactaron y permitieron que esto pues lo llevemos a cabo. Si todos estamos listos, entonces vamos a comenzar. Yo estaba pensando cómo sería la forma más adecuada de hacer esta presentación y creo que podríamos hacer, de acuerdo a las circunstancias, podríamos hacer una especie de compartir información de lado y lado. O sea, yo voy a comenzar hablando algunas ideas y ustedes, si quieren, en el chat pueden escribir algunas cosas y vamos a ver si esas cosas son pertinentes al momento. Entonces las introducimos en el tema y así conversamos de eso, para que no necesariamente guardar al final las respuestas, sino que durante la presentación ustedes pueden interrumpir, ustedes pueden preguntar, siempre y cuando sea por chat, que es la forma más, creo que más consona con el medio. Ustedes escriben y veremos cómo respondemos a las preguntas, ¿sí? Si les parece bien así, pues vamos a comenzar. Y comenzamos con el tema. El tema es un tema que me costó un poquito encontrarle el nombre, porque en principio yo había escrito un artículo sobre este tema, cuarentena o cuarentrena, que eran unas reflexiones sobre la actividad física, el ejercicio físico en tiempos de COVID-19, y aprovechando las implicaciones o incluso complicaciones de la enfermedad de COVID-19 sobre el sistema cardiovascular, pues creo que es pertinente que nosotros veamos COVID-19 en relación con la fisioterapia cardiovascular y obviamente con el ejercicio físico. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Lo primero es, a ver, esto debería pasarse. Ahí está. Okay. Lo primero es los términos que tenemos que utilizar aquí. Cuarentena, todos sabemos a qué se refiere lo de cuarentena. Es una condición que es una condición desde el punto de vista sanitaria necesaria para controlar la magnitud del brote y de la pandemia sobre la población. Pero lamentablemente la cuarentena tiene algunas consecuencias y esas consecuencias tienen que ver con la capacidad de movimiento de la persona, porque una persona que está en cuarentena obviamente tiene restringida su capacidad de movimiento, tiene que estar en un sitio, tiene que estar sobre todo en su domicilio, y cuando estamos en nuestro domicilio pues pasamos mucho tiempo estando acostados o sentados, exponiéndonos a pantallas, tiempo de pantalla, o sea que estamos en una condición de sedentarismo. Y eso, obviamente, hoy de hecho salió un artículo que muestra claramente la tendencia muy visible a pronosticar
en el futuro, en un futuro próximo, mediato e inmediato, una gran epidemia o incluso lo llaman pandemia de inactividad física que va a conducir posiblemente a el deterioro de la función física de la persona y obviamente a que se presenten algunas enfermedades. Enfermedades de esas crónicas no transmisibles y eso pues nos daría algunos problemas desde el punto de vista de la salud pública. Vamos a intentar, porque cuando una persona piensa en la cuarentena, piensa en cuáles serían los tipos de personas que estarían afectadas por el COVID-19. Y tenemos que intentar enfocarnos en dos tipos de personas, las personas que no tienen infección de COVID-19, los que están, digamos, aparentemente sanos, y las personas que tienen infección confirmada o por lo menos sospechas o un COVID probable. Entonces vamos a describir cuál sería la recomendación del fisioterapeuta. Y aquí tenemos que enfocarnos en dos cosas. Uno puede ser el fisioterapeuta general, porque esto es materia que tiene que ver con el fisioterapeuta general y también materias específicas para el fisioterapeuta cardiovascular. Entonces vamos a ver cuál debería ser nuestro consejo específicamente en esta situación de COVID-19. Los individuos sin infección confirmada de COVID-19 podrían ser primero las personas aparentemente sanas, las personas que aparentemente no tienen infección y no han dado positivo en las pruebas para COVID-19. Segundo, las personas aparentemente sin infección por COVID-19, pero que tienen alguna otra enfermedad o alguna lesión o otra condición de salud. También podemos mencionar a las personas que ya tienen una infección confirmada o sospechas de infección por SARS-CoV-2, o sea, por COVID-19, las personas sin infección confirmada de COVID-19, pero con sospecha de padecerla, las personas que tienen una infección confirmada de COVID-19 asintomáticas o presintomáticas, las personas que tienen infección confirmada con síntomas que pueden ser leves o moderados o síntomas más graves que ameritan hospitalización y por último, las personas convalecientes de una infección aguda por COVID-19. Entonces, comenzamos con las personas que no tienen infección, o sea, están aparentemente sanas. ¿Qué pasa con estas personas? El periodo de aislamiento por COVID-19, el periodo que tenemos ahora que cumplir de cuarentena, no debería ser un tiempo dedicado al sedentarismo. Es lo primero. Nosotros sabemos que las personas sedentarias tienen mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, debería evitarse en la medida de lo posible que uno pase demasiado tiempo sentado. Pasar demasiado tiempo sentado o acostado puede acarrear problemas serios a su salud. O sea que esa es la primera intervención. El fisioterapeuta debería favorecer o promover el movimiento corporal para evitar el tiempo en sedentarismo, el tiempo de inactividad física. El segundo aspecto es las personas que no tienen infección, personas aparentemente sanas, deberían, y que se sientan bien, obviamente, deberían llevar, ¿qué pasó? Por acá, acá, listo, se me fue la mano. Evitar pasar más de 45 minutos seguidos en una posición sentada. O sea, ese es el primer consejo que uno debería dar. Uno no debe pasar demasiado tiempo sentado, para eso usted tiene que moverse después de estar 45 minutos sentado o acostado. Eso es más o menos el equivalente al tiempo que uno pasa viendo un capítulo de una serie de televisión. Si uno ve una serie de televisión, algunas duran 30 minutos, otros duran 45, otros duran una hora. Después de terminar de ver el capítulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse de pie y moverse. Evitar pasar más de 45 minutos seguidos. Segundo, ser físicamente activos en la casa. Físicamente activos en la casa significa uno no tiene que pasar tiempo sin hacer nada, sino ser creativo. Ponte a hacer algo,
puedes poner a arreglar la cama, puedes ponerte a arreglar limpiar el piso, o puedes hacer alguna de esas actividades, porque en una casa hay demasiado trabajo por hacer. O sea, aproveche el tiempo y póngase activo. Pero también hay otra cosa que uno tiene que hacer: escoger un plan de actividad física. Y ese plan de actividad física o ejercicio debería ser, en principio, de intensidad ligera. ¿Por qué estoy diciendo que sea una actividad ligera o un ejercicio ligero? Pues obviamente porque la mayoría de las personas, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las personas no son físicamente activas. La mayoría es sedentaria. Entonces, aprovechar el tiempo de cuarentena para ponerse a hacer ejercicio podría ser una medida muy útil desde el punto de vista de la prevención de la salud pública. Pero, ¿qué tipo de actividad física debería escoger? Y en principio, obviamente, debería ser un ejercicio o una actividad física de intensidad ligera. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas personas estarían comenzando, y hacerlo hasta alcanzar por lo menos unos 30 minutos 5 veces por semana. 150 minutos por semana de actividad física. Claro, el Colegio Americano de Medicina del Deporte dice que debería ser una actividad física moderada, y nosotros estamos diciendo, comience con una actividad ligera, porque es lo primero, lo primordial, comenzar con actividad física ligera. Entonces uno se pregunta aquí, ¿y qué es eso de la actividad ligera? Aquí saltaron dos, aquí vamos. Aquí está una forma de ver cómo sería la actividad ligera. Primero necesitamos reconocer esto que está aquí. Aquí dice intensidad. Este es un cuadro, una tabla publicada por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, las guías para la prueba de esfuerzo y la prescripción del ejercicio del 2018. Es el más reciente que se ha publicado. Y aquí las personas del Colegio Americano de Medicina del Deporte dicen que las actividades físicas se clasifican en actividades muy ligeras, moderadas, vigorosas y cerca del máximo o máximas. La actividad física o ejercicio físico máximo. Luego encontramos aquí un grupo de actividades que están clasificadas por la intensidad relativa de cada una de ellas. Otra dice intensidad relativa a una capacidad máxima en METs. Otro menciona aquí intensidad absoluta. Otro menciona aquí intensidad absoluta, METs por edad. Y por último, el ejercicio de fuerza. O sea que fíjense que todo esto parece estar centrado en el ejercicio cardiorrespiratorio. La intensidad relativa, ¿a qué se refiere? Pues que yo puedo conocer cuánta es la magnitud de la intensidad de un esfuerzo si conozco cuánto en porcentaje representa ese esfuerzo con la capacidad máxima del individuo. Y eso se puede medir con algunas variables fisiológicas. Una de esas variables fisiológicas es, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de reserva o el consumo de oxígeno de reserva. Otra es la frecuencia cardíaca máxima, otro es el porcentaje de consumo máximo de oxígeno, y otra también es la percepción del esfuerzo. Yo no sé si voy bien o no, ustedes me pueden decir si me están escuchando bien, si no me están escuchando bien, y si vamos muy rápido. Este cuadro, por si acaso, este cuadro está disponible en las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte, y eso también se puede conseguir en... Ok, se escucha perfecto, gracias. Entonces, dice, está disponible en Google. Uno puede googlear las guías y la intensidad del ejercicio físico, y aparecen estos cuadros. Si no aparece el último, aparece por lo menos el penúltimo, que es muy cercano a este. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la intensidad relativa. Vamos a hablar de esa intensidad relativa en breve, cuando veamos las recomendaciones por cada grupo poblacional. Luego, la intensidad relativa a una capacidad máxima en METs. Fíjense que hicieron ahora, el Colegio Americano de Medicina del Deporte dice que uno puede clasificar el consumo máximo de oxígeno de acuerdo a la capacidad máxima de la persona. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ellos ponen aquí, interesante,
describieron personas de una condición física atlética con 20 METs de capacidad funcional aeróbica, que es algo extraordinario, 10 METs, que sería el promedio para una persona, digamos, normal, y 5 METs, que sería una persona con una capacidad funcional aeróbica disminuida. Y aquí tienen los porcentajes. Se supone entonces que con 20 METs, un ejercicio ligero sería más o menos entre un 34 y un 42% del consumo máximo de oxígeno, si tienes una capacidad muy alta de hacer ejercicio. Pero si tienes una capacidad muy baja, pues el porcentaje es un poquito más alto y sigue siendo una actividad ligera. La otra forma es con la intensidad absoluta. Esta intensidad absoluta no es quizás la mejor forma para estudiar o para prescribir ejercicio, porque más bien habría que hacer evaluaciones individualizadas para cada persona, porque estos números no son, digamos, de lo más confiables. Y esto sí es un poquito más fisiológico, es dividir a la persona si es joven, si es de edad mediana o si es un adulto mayor. Y entonces con eso podemos estimar que, por ejemplo, una persona joven debe tener una capacidad funcional máxima, el ejercicio máximo debe ser más o menos 10,2 METs, que es la unidad como se mide el consumo máximo de oxígeno. La persona de unos 40, 50 años podría estar entre más o menos 8,5 METs, y un adulto mayor, una persona mayor de 65 años, podría estar bien, digamos, desde el punto de vista cardiorrespiratorio, con una capacidad funcional de 6,8 METs. Por último, menciono al entrenamiento de fuerza, y en el entrenamiento de fuerza podemos observar, aquí se utiliza para determinar la intensidad del ejercicio, una intensidad relativa, y esa intensidad relativa es el porcentaje del 1RM, o sea, el porcentaje de la resistencia máxima que una persona puede o es capaz de desplazar en una sola repetición. Y eso es, pues ahí están los porcentajes. Una actividad ligera, por ejemplo, ustedes ven de 30 a 49% del 1RM de la persona. Pues habiendo considerado esto, pues pasamos a la otra, y en esta diapositiva, pues podemos ver más o menos qué sería un ejercicio de intensidad ligera o muy ligera. Una frecuencia cardíaca menor al 63% de la frecuencia cardíaca máxima, una frecuencia cardíaca menor de 40% de la frecuencia cardíaca de reserva. La forma de determinar esto, pues, está disponible para cualquiera. Digamos, la mayor parte de las personas conoce una fórmula muy sencilla para determinar cuánto es la frecuencia cardíaca máxima, que es aproximadamente 220 menos la edad. Con eso uno puede ubicarse y decir, bueno, si estoy por debajo del 63% de 220 menos mi edad, estoy haciendo una actividad de intensidad ligera. Y esto es muy útil porque las personas que no tienen, digamos, conocimiento, nuestros pacientes, nuestros clientes, pueden beneficiarse del uso de teléfonos inteligentes con aplicaciones que pueden medir la frecuencia cardíaca y lo hacen en forma, digamos, gratuita, o incluso hay personas que tienen sus dispositivos, relojes que pueden medir directamente la frecuencia cardíaca. Incluso se habla de que el iPhone utiliza unas mediciones tan aproximadas y con programas tan complicados y tan bien hechos que incluso detectan alteraciones del ritmo, lo cual es muy útil desde el punto de vista de confiar que el paciente está de alguna forma bien resguardado desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca. Así que prácticamente cualquiera puede medir su frecuencia cardíaca. Los que no tienen ni una cosa ni otra pueden simplemente tomarse, el pulso, y tomándose el pulso, pues pueden determinar cuánto es la intensidad del ejercicio que están haciendo. Desde el punto de vista de la percepción del esfuerzo, que es otra variable muy importante aquí, la percepción del esfuerzo se trata de cuánto ejercicio siento que estoy haciendo, qué intensidad, con qué intensidad estoy haciendo el ejercicio. Y pues, según esto, dice que una actividad ligera es menos o igual a 11 en la escala del 6 al 20 de Borg. Esa escala también está disponible para los que estén interesados.
es una escala que intenta cuantificar la intensidad del esfuerzo y obviamente con 11 más o menos, o sea que siento el ejercicio suave, cómodo, estoy haciendo una actividad de intensidad ligera. El consumo de oxígeno, pues es un poquito más complicado el usarlo, pero hay tablas que nos permiten ver cuánto es el costo metabólico de cualquier actividad y con eso nosotros podemos decir en qué porcentaje de la capacidad máxima de cada uno está, si se ha documentado cuál es la capacidad máxima de la persona. Y la fuerza, pues más o menos la mitad de la fuerza máxima que una persona puede tener. Eso es un ejercicio de intensidad ligera. O sea, que las personas que ahorita están, incluyendo nosotros, si estamos en nuestra casa, podríamos, y somos sedentarios, decimos, no voy a ser sedentario más, voy a comenzar a moverme. Y para comenzar a moverme con un ejercicio de intensidad ligera es adecuado para comenzar. Aquí está una escala modificada de Borg, esto es la escala del esfuerzo que estábamos hablando, esto es una escala de esfuerzo modificada porque no va del 6 al 20, sino va del 0 al 10. Y del 0 al 10, pues obviamente ustedes pueden ver aquí, es como si fuera un velocímetro, aquí tenemos este 0, estamos en reposo, no siento que estoy haciendo esfuerzo porque no lo estoy haciendo. 1 a 2, un esfuerzo muy fácil, 3 a 4, un esfuerzo fácil, suave, un esfuerzo moderado sería 5, algo fuerte o fuerte, aquí dicen algo duro, duro, pero ok, esa palabra, sí, pero es castellano, algo duro, y 8, 9, muy duro, extremadamente duro el esfuerzo que estoy haciendo, y hasta llegar al máximo. Pues, según lo que estábamos diciendo, pues estoy por acá, actividad muy ligera, y actividad ligera sería un ejercicio fácil, suave, o sea, 3 a 4 en la escala de percepción del esfuerzo, que va del 0 al 10. Pero también hay otras personas. Hay personas que están ahorita pasando por la situación de COVID, pasando por la pandemia, no están enfermos, aparentemente están sanos, pero esas personas pues necesitan saber qué hacer con su salud porque o están enfermos, ¿sí?, tienen una situación particular de salud, están enfermos, o han tenido una lesión, o tienen una condición de salud particular que hace necesario que las recomendaciones generales quizás no puedan ser tan generales, tienen que ser un poquito más específicas. Y esas personas, las personas enfermas, las personas con lesiones, las personas con algún problema de salud, son los que más se benefician en estos momentos. Si quieren comenzar a hacer un programa de ejercicio físico, esas personas se benefician de ir al médico o ir a un fisioterapeuta, o ir al médico y al fisioterapeuta. Depende de la situación de salud que tenga esa persona. Si tiene un diagnóstico esa persona, si sabe qué es lo que tiene, obviamente puede ir directamente a un fisioterapeuta, pero si no tiene un diagnóstico claro desde el punto de vista de la enfermedad o la lesión o la condición de salud que tenga esa persona, pues lo recomendable es que vaya al médico y posiblemente el médico lo refiera al fisioterapeuta para que de allí pueda comenzar a hacer su programa de actividad física. También hay otras personas que son individuos sin infección confirmada de COVID-19, estas personas que ya hemos mencionado, pero que además ya han tenido una aproximación al médico. Por ejemplo, han ido a un médico, ya saben cuál es su diagnóstico, y no solamente han ido al médico, sino que han ido a un fisioterapeuta. El fisioterapeuta les ha evaluado su capacidad física y les ha prescrito ejercicio. Esas personas que ya tienen una condición, digamos, estable desde el punto de vista de salud y que tienen una prescripción previa del ejercicio, esas personas podrían beneficiarse no de hacer ejercicio ligero, sino de hacer ejercicio de intensidad moderada. ¿Por qué es conveniente hacer ejercicio de intensidad moderada? Porque esas son las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte y de las otras sociedades científicas que tienen que ver con la salud y el movimiento corporal.
esas personas se pueden beneficiar porque el entrenamiento de intensidad moderada es más favorable para la salud que el entrenamiento de intensidad ligera. Digamos, para comenzar, sería bueno comenzar con un entrenamiento ligero, pero desde el punto de vista de mantener mi forma física, sería más conveniente hacer un entrenamiento moderado. Pero como estamos en pandemia, esta recomendación va sobre todo a las personas que ya tienen tiempo ejercitando o las personas que ya tienen el consejo médico o fisioterapéutico para que hagan ejercicio. Entonces, estas personas son las que más se pueden beneficiar y las que con más seguridad pueden estar haciendo un entrenamiento moderado. ¿Cómo reconocemos un entrenamiento moderado? El entrenamiento moderado ya no es como la actividad ligera que uno la puede hacer sin ningún tipo de, casi sin esfuerzo. Aquí ya el esfuerzo se nota, la frecuencia cardíaca aumenta un poco más, aumenta del 64 al 76% de la frecuencia cardíaca máxima. Fíjense que llega casi a o sobrepasa un poquito los 3/4 de capacidad de elevar la frecuencia cardíaca de una persona, un 40-59% de la frecuencia cardíaca de reserva, y con eso estamos haciendo un entrenamiento de intensidad moderada. La percepción del esfuerzo ya sube. En la escala de 20 de Borg sería aproximadamente un 12-13. Un 12-13 significa que estoy sintiendo el entrenamiento o el ejercicio ya un poco fuerte. Lo siento un poco fuerte. No es tan ligero, está un poco fuerte. El consumo de oxígeno aumenta, fíjense que aumenta el porcentaje del consumo máximo de oxígeno, llega a más o menos entre un 50 y un 60% de la capacidad funcional aeróbica de la persona, y obviamente también la fuerza, estoy aumentando también la intensidad del esfuerzo, vamos ya hasta un 60, 65, casi hasta un 69% de la intensidad o de la fuerza necesaria para desplazar un peso en una repetición. Ok, ¿todavía están allí? ¿Están todavía despiertos? Espero que sí. El tema tiene sus bemoles, pero creo que es interesante revisarlo. Y por acá dice que debe evitarse en lo posible, mientras continúe la pandemia, los planes de entrenamiento con base en ejercicio vigoroso extenuante máximo. Esto, ¿qué te está pasando? ¿Por qué dices esto? Esto es importantísimo. El ejercicio vigoroso tiene un momento, y ahorita quizás si hay gente despierta, hay algunos que escribieron, eso es bueno. El ejercicio vigoroso, que es tan útil en ciertas condiciones, pues ahorita no es quizás la mejor recomendación que nosotros podamos dar. O sea, como fisioterapeutas deberíamos pensar en que nuestros pacientes, clientes, no deberían estar haciendo entrenamiento vigoroso. Y ustedes preguntarán, ¿qué es eso de entrenamiento vigoroso? La intensidad vigorosa ya es una intensidad un poquito más alta, donde la frecuencia cardíaca, fíjense hasta cuánto sube, de un 77 a un 95% de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia de reserva llega a ser casi del 90%. La percepción del esfuerzo va a ser de 14 a 17 en la escala de 20 de Borg. O sea, ya estoy sintiendo que el esfuerzo es fuerte, ya la cosa está fuerte, tengo que esforzarme mucho más. El consumo de oxígeno puede llegar a cerca de un 80-90% de la capacidad funcional aeróbica de la persona. La fuerza está contigo, pero está contigo muy, muy intensamente, porque llega a ser casi del 80-84% del 1RM. Entonces, esa intensidad vigorosa, ok, ya la entiendo. ¿Y cuánto sería la intensidad máxima? Pues se define intensidad máxima, esto también está basado en el Colegio Americano de Medicina del Deporte, dice estos valores, miren, más del 96% de la frecuencia cardíaca máxima, más del 90% de la frecuencia cardíaca reserva, más de 18 o igual a 18 en la escala de 20 de Borg, es decir, estoy haciendo un ejercicio muy fuerte, muy, muy fuerte, muy
duro, muy difícil de mantenerme con esta intensidad de esfuerzo. El ejercicio involucra un consumo de oxígeno mayor al 91% del consumo máximo de oxígeno. La fuerza es más de un 85% del 1RM. ¿Qué es eso? Eso es un entrenamiento máximo. Y tanto el entrenamiento vigoroso como el entrenamiento máximo no debería ser la prioridad para nuestros pacientes. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, ya la mayoría lo sabe, pero vamos a repasarlo. Se ha documentado desde hace unos cuantos años esta curva tan interesante. Es una curva que por su forma le dicen curva en forma de J. Esta curva en forma de J nos dice que una persona, digamos sedentaria, tiene una posibilidad de tener una infección respiratoria alta. ¿Cuál es esa posibilidad? Es una posibilidad que le vamos a poner una posibilidad promedio. Esa posibilidad de infectarse en las vías respiratorias es promedio. Si usted o su paciente hace ejercicio y hace ejercicio de intensidad moderada, la probabilidad de que se enferme, tenga una infección en las vías respiratorias altas, baja. Usted tiene menos probabilidad, o su paciente, su cliente tiene menos probabilidad de enfermarse. ¿Y eso obedece a qué cosa? A la respuesta inmune de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo se beneficia por el ejercicio físico desde el punto de vista inmune. ¿Eso es buena o mala noticia? Es una buena noticia. ¿Qué les parece a ustedes eso? Hacer ejercicio nos protege desde el punto de vista inmunológico y precisamente COVID o SARS-CoV-2, que es el virus al que nos estamos enfrentando ahora, pues tiene una probabilidad de infección por las vías respiratorias. Así que estaríamos como blindándonos de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, porque hay muchas cosas que todavía no sabemos, estaríamos blindándonos en contra de una infección por COVID-19. Eso es muy bueno. Lo malo es esto, fíjense, aquí hay una pregunta, pero vamos por acá, ya voy a revisarla. El ejercicio de alta intensidad, ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes qué es lo que le pasa al ejercicio de alta intensidad. Sube la probabilidad por encima de los sedentarios, o sea, estas personas que practican ejercicio de alta intensidad, ejercicio vigoroso, ejercicio máximo, cercano al máximo, tienen más posibilidades de enfermarse y tienen más prevalencia de infecciones respiratorias altas. Eso no es. Por eso, y sabiendo que estamos en pandemia, no hay criterios actualmente para que uno pueda recomendar, vamos a hacer ejercicio de alta intensidad porque sí. No, no podemos hacer ejercicio de alta intensidad porque sí, porque hay una probabilidad de que tengamos un riesgo aumentado de enfermarnos por COVID-19 o de COVID-19. Aquí Roberto dice, ¿cuál debe ser la intensidad máxima que deben tener los jugadores profesionales en esta etapa de aislamiento, según sus edades? Tremenda pregunta, Roberto. Es una tremenda pregunta y la respuesta mía debe ser, como tú te debes suponer, muy mala. ¿Por qué debe ser muy mala? Porque una pregunta muy buena tiene respuestas malas. La respuesta que te puedo decir es que la máxima intensidad depende de las necesidades particulares del jugador profesional. Porque cuando hablamos de jugadores profesionales, estamos hablando de personas que su vida económica depende de la intensidad del ejercicio y de la intencionalidad de lograr un éxito en un evento deportivo competitivo. Entonces, ¿qué significa? Que esas personas tienen que estar en estrecho contacto con sus entrenadores y en estrecho contacto con sus terapeutas y en estrecho contacto con, por ejemplo, los fisioterapeutas y los médicos que tratan a estas personas.
Como suponemos que estás haciendo una pregunta en el contexto que estamos hablando de que todavía todo el mundo está sano, porque hasta ahora hemos hablado de todas las personas que están saludables, yo te podría decir que la intensidad debería ser la intensidad que permite una protección desde el punto de vista de salud, o sea, entrenamiento de intensidad moderada. Como esta conferencia va a estar en YouTube, yo les invito a que si ustedes quieren esperar a que la suban en YouTube, cuando esté de nuevo cuando esté en la red, digamos en el canal de Physiokinetics, ustedes revisan la conferencia y ven específicamente cuánto es la intensidad para el entrenamiento moderado, que la teníamos por acá, que decía, por ejemplo, que un entrenamiento de intensidad moderada tendría estos parámetros, más o menos trabajar con un 59% de la frecuencia cardíaca de reserva, una percepción del esfuerzo algo fuerte, un consumo de oxígeno así. O sea que eso podría ser una recomendación general para una persona que que quiere mantener su salud y no quiere perder demasiadas condiciones físicas. Obviamente, los jugadores profesionales tienen periodos de entrenamiento, tienen sus macrociclos, mesociclos, tienen sus microciclos, o sea, tienen todas unas pautas que tienen que tomar en cuenta para saber qué hacer. Pero como todavía no hay mucha información sobre COVID-19, yo creo que lo mejor que deben hacer esas personas es mantenerse activos con entrenamiento moderado. Y cuando me preguntas según sus edades, pues obviamente de acuerdo a las edades se puede modificar también la prescripción del ejercicio. Estas son pautas generales. El fisioterapeuta deportista tiene pautas más específicas para poder responder a esta pregunta y el fisioterapeuta cardiovascular también. De hecho, ahorita estamos en una situación en donde, por ejemplo, las recomendaciones generales de las sociedades científicas del mundo es que no se deberían hacer evaluaciones físicas máximas para las personas que quieren hacer ejercicio físico. O sea, ahorita yo no le puedo indicar como fisioterapeuta a una persona, hazte una prueba de esfuerzo para ver cómo estás. Porque las condiciones no son las mejores para hacer prueba de esfuerzo, ni desde el punto de vista de exponer a la persona a un riesgo adicional por estar haciendo ejercicio vigoroso, ni tampoco porque la persona de alguna forma va a entrar a un ambiente que es una clínica, un hospital o un centro donde va a estar rodeado de personas, y esa cercanía, esa proximidad con otras personas no debería ser, digamos, ahorita la prioridad para una persona que no quiere contagiarse. Entonces, no sé si te respondí de una forma más o menos coherente. Igual ahorita vamos a dar algunos daticos que son, creo que, importantes para que los revisemos sobre esta vuelta, digamos, a la rutina habitual, porque hay algunos países que ya ahorita están llamando a las organizaciones deportivas para que vuelvan a hacer entrenamiento físico y para que vuelva a haber competencia. Entonces, todo esto todavía está un poquito difuso. Pero a ver, espero no haber sido demasiado difuso. Pero sí, sigo aquí con el temita. El temita dice, miren esto, qué cosa tan bonita. Aquí está de nuevo, una tabla donde nos dicen aquí la estimulación inmune y la supresión inmune. Se supone que aquí está, una persona tiene más respuesta inmunológica y aquí por debajo de esta línea es que tiene una supresión de la respuesta inmune. Con el ejercicio de intensidad moderada, fíjense aquí, miren cómo la respuesta inmune con el ejercicio de intensidad moderada aumenta. Eso es muy bueno. Pero fíjense, con el ejercicio intenso, la respuesta inmunológica aumenta aún mucho más. Y uno dice, ¿y eso no era lo contrario de lo que había dicho? No, porque precisamente lo que pasa es que después de una respuesta inmune incrementada, se produce en este tipo de entrenamiento una ventana donde hay un mayor riesgo a exposición, de ser exposición viral,
O sea que las cargas virales en este momento son más riesgosas porque la respuesta inmune está deprimida. Por eso, precisamente por eso, esta es una forma de explicar la respuesta inmune disminuida en estas personas que están entrenando con ejercicios de alta intensidad. Pero hay muchos otros beneficios del ejercicio físico y ya para ir terminando esta parte, hay evidencia de un agente antioxidante muy importante producido por el ejercicio, que es la dismutasa superóxido extracelular, que es un agente antioxidante que podría eventualmente tener un rol en la prevención del síndrome de estrés respiratorio, es decir, del COVID-19. O sea que el ejercicio por varias áreas, digamos, nos da una protección desde el punto de vista inmune, desde el punto de vista de protección en contra del efecto oxidante o oxidativo. El ejercicio en cuarentena, entonces, si tenemos que hacer ejercicio o si queremos hacer ejercicio en cuarentena y estamos sanos, estamos saludables, no tenemos ningún, digamos, problema con el COVID-19 todavía, pues debería estar principalmente dirigido a actividades en la casa o actividades que se realicen en campo abierto, pero no cercano a las personas, ¿sí? Sino aquí como con los pajaritos y el ambiente externo. Y evitar sobre todo esto, ¿sí? Esto es lo que debería evitarse, hacer ejercicios en grupo. Eso está prohibido, eso no se debe hacer. Hay un estudio belga que se publicó hace ya unos 2 meses más o menos, que decía algo así como esto, decía las personas que corren, pues podrían correr, pero si corres detrás de alguien que está corriendo y ese alguien que está corriendo tiene COVID, tienes más riesgo de contagiarte. O sea, no corras inmediatamente detrás de alguien. Es mejor correr al lado y es mejor correr en un ángulo de unos 45 grados, o sea, como las bandadas de pájaros que van volando por el cielo, que forman una especie de V. Y con eso creo que podría ser la forma de protegerse si uno decide hacer ejercicio acompañado por alguien. Pero en principio es mejor hacer ejercicio solo, así nos protegemos de. Como les estaba diciendo, hay planes de retorno al juego, a la actividad deportiva, y aquí hay algunas recomendaciones. Esas son recomendaciones, disculpen que está en inglés, pero son recomendaciones australianas, y en estas recomendaciones australianas dicen obviamente que hay que mantener la distancia, hay que intentar tener un mínimo contacto con otras personas, exceptuando obviamente si hay que compartir los baños y cosas así, evitar compartir las botellas de bebida, etcétera, etcétera. En cuanto a otras recomendaciones, aquí están, lo podrán ver en el video, posteriormente pueden pausar el video y verlo con mayor calma, con mayor tranquilidad. Importante desinfectar cualquier equipo que se haya compartido y evitar el contacto. Los deportes de contacto no deberían hacerse en estos momentos, ni siquiera cuando convoquen a la vuelta a la actividad física. Si alguno tiene muchas ganas de hacer ejercicio físico, pues competitivo, hay una serie de programas que puedes hacer entrenamiento y carreras virtuales que pueden satisfacer tu necesidad de competencia en cualquier momento, incluso ahorita en COVID-19. Dice aquí, las exigencias físicas a deportistas que han tenido COVID y ya estén totalmente recuperados. Muy buena pregunta. Pero ahora sí, no te voy a responder todavía porque eso es lo que vamos a ver ahorita. Mira, qué coincidencia tan maravillosa. Aquí está. Mire, un plan de juego para resumir la actividad deportiva y el ejercicio después de la infección. Porque hasta ahora hemos hablado de las personas que no están enfermas, las personas que se sienten bien, personas que están sanas, personas que no tienen infección. ¿Y qué pasa con los que se infectaron por COVID?
Pues esto es un problema de salud pública enorme. Enorme, ¿por qué? Porque hay mucha gente enferma, no solamente la gente que está y que lamentablemente ha fallecido por COVID-19, sino que habrá mucha gente que quede con post-COVID-19 y tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer ejercicio porque es beneficioso. Ok, veamos a ver los escenarios. Vamos a suponer que es una persona que está con... ya lo habíamos dicho, esto es las recomendaciones de esta fuente. Esta fuente es la American Medical Association, el Journal de la American Medical Association, específicamente en el área de cardiología, y ellos publicaron, fueron uno de los primeros que publicaron. Hay otras publicaciones, hay enorme cantidad de información sobre esto. Esta es la publicación del 13 de mayo, ya tiene un mes y piquito, han salido otras, pero les comparto esto porque creo que es interesante lo que ellos proponen. Ellos dicen que si no tienes problema, no tienes limitaciones para hacer ejercicio. Yo veo que sí hay algunas limitaciones y esas limitaciones son las que hemos expuesto hasta ahora, sobre todo desde el punto de vista de la protección y desde el punto de vista inmunológico, no hacer ejercicio, digamos, vigoroso. Pero ellos dicen, pues, lo que tienen que hacer es seguir las recomendaciones de distanciamiento y monitorizar mucho para evitar que haya síntomas. Aquí hay esta propuesta que nosotros hacemos, que dice específicamente, mira, toda persona con COVID confirmado bajo sospecha o con probabilidad de tenerlo, de padecerlo, de sufrirlo, debería hacer actividad física para mantener o mejorar su salud. Esta persona no debería hacer, ninguna persona con COVID-19 debería hacer ejercicio mientras presenten los síntomas. En eso coinciden todas las recomendaciones actuales. Si estás enfermo, si tienes síntomas o sospechas que tienes COVID-19, no debes hacer ejercicio. Una vez superada dicha situación, debes esperar al menos 2 semanas sin hacer ejercicio. Pero para iniciar el entrenamiento, primero consulte a un médico, preferiblemente cardiólogo, y a un fisioterapeuta. Si eres positivo para COVID, si usted o su cliente o su próximo paciente es positivo para COVID-19, ¿qué hay que hacer con él? ¿Qué hacemos con él? 1, puede estar asintomático. 2, puede tener síntomas leves que no ameritaron estar hospitalizado. O 3, tuvo síntomas significativos y tuvo que estar hospitalizado. Las personas positivas para COVID-19, asintomáticos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, guardar reposo, no ejercitar por 2 semanas después del resultado positivo en el test. Esto es lo que dice la American Medical Association. Dice, hay que tener un monitoreo cercano para descartar el desarrollo de síntomas. Y luego, un retorno, lean esto bien, vamos a leer esto bien, retorno paulatino y lento a la actividad luego de 2 semanas bajo la dirección del equipo de salud. Les digo una cosa. Actualmente uno ve la importancia del fisioterapeuta en COVID-19 y uno tiene que decirle un aplauso aquí para las personas que son fisioterapeutas respiratorios y que se han fajado, como los buenos, en unidades de cuidados intensivos, en unidades de terapia intensiva, dando toda la consideración y todo el tratamiento posible a estas personas que están en condiciones críticas de salud. Los fisioterapeutas respiratorios han sido imprescindibles para esto de COVID-19. Pero esto no se queda solamente para los respiratorios. Otros fisioterapeutas tienen que participar en esto. ¿Y quiénes son esos otros fisioterapeutas? Fíjense aquí, ¿quiénes son esos otros fisioterapeutas? Dice aquí, todos aquellos, Roberto está preguntando otra cosa, ¿cuáles son los test que debe participar? Muy buena, ahí está, ya vamos a responder eso. Vamos bien, Roberto, vamos bien. Lo que pasa es que yo soy un poquito más lento, digamos. Aquí está. Retorno paulatino y lento a la actividad luego de 2 semanas bajo la dirección del equipo de salud. Y aquí está
digamos, parte de eso, ¿sí? Si usted ha tenido una persona con infección confirmada de COVID, asintomático o presintomático, lo cierto es que no tiene síntomas. ¿Qué pasa con esa persona? Tiene que esperar un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que esperar? Por lo menos 2 semanas después del diagnóstico, antes de iniciar un plan de ejercicio físico o deporte. Si es, obviamente, está asintomático, entonces, después del diagnóstico, reposo, 2 semanas. Y para iniciar, ¿qué tiene que hacer? Historia médica. Historia médica. Y esa historia médica significa que tiene que ir al médico. Y tiene que hacerse un examen físico. Esas son las recomendaciones. Esas son las recomendaciones no solo de la American Medical Association, sino también de la Sociedad Europea de Cardiología. Aquí tenemos esta fuente, ¿sí? Y dice que es conveniente en estas personas hacer un electro de 12 derivaciones. Fíjense por dónde van las cosas, ¿no? Un electro de 12 derivaciones significa que el médico que debería ver a esta persona debería ser capaz de tener entre su equipo un electro de 12 derivaciones. Y ya por ahí estamos apuntando a que quienes hacen electro pueden hacer un electro unos cardiólogos, pueden hacer electro unos internistas, pueden hacer electro unos intensivistas, pueden hacer electro unos médicos del deporte. O sea que una persona deportista que quiere comenzar, como está preguntando Roberto aquí, quiere comenzar a hacer actividad física, tiene que ir con un médico y preferiblemente con un cardiólogo para hacer que le autorice la vuelta al ejercicio físico. Y eso que estamos hablando de personas asintomáticas. Vean lo que pasa con las personas con síntomas leves. Son positivos para COVID, pero estos sí tienen síntomas, tienen todas esas molestias, la molestia en la garganta, fiebre, etcétera, etcétera. Mientras están sintomáticas, ¿qué tienen que hacer esas personas? Tienen que guardar reposo, es decir, no hacer ejercicio. Y hacer una reevaluación para descartar deterioro clínico y considerar evaluación cardíaca posterior. Y si sigue bien, pues no hospitalizar, pero si tiene algún problema, hospitalizar. Dice aquí que tiene que guardar por lo menos 2 semanas de convalecencia sin reinicio de ejercicio, pero fíjense de cuándo. Desde el momento en que haya una resolución sintomática, o sea, se le fueron los síntomas. Después de que se le fueron los síntomas, 2 semanas de convalecencia. No es que ya me siento bien y me pongo a hacer ejercicio. No, desde que te sientes bien, tiene que pasar 2 semanas sintiéndote bien para comenzar a hacer ejercicio. Y aquí obviamente sí recomendaba para el que tenía test positivo, pero no tenía síntomas, sí le recomendaban ir al médico, aquí con más intensidad todavía. Estas son los norteamericanos, dicen la American Medical Association. ¿Qué dicen ellos? Evaluación por un profesional médico para consideración del retorno a la actividad. Y aquí dice, ¿what? ¿Qué es esto? Exámenes de sangre, específicamente troponina 1. ¿Y esta troponina a qué se refiere? ¿Qué es esto? Esto es un examen que nos mide el daño tisular miocárdico. Aparte dice, hay que hacer un electro de 2 derivaciones, hay que hacer un ecocardiograma y considerar si es necesario hacer alguna prueba adicional. Si el resultado de estos exámenes es normal, que se reinicie la actividad bajo supervisión del equipo de salud. Obviamente, aquí está el fisioterapeuta. ¿El fisioterapeuta cuál? El fisioterapeuta deportivo, me imagino, si es que es una persona que es un atleta. El fisioterapeuta cardiovascular, si es un paciente cardiovascular. El fisioterapeuta musculoesquelético, si es tu paciente que ha tenido un problema de COVID-19 y está contigo porque tiene una lumbar. Hay que reiniciar actividad bajo supervisión del equipo de salud y monitoreo cercano para descartar deterioro clínico. Luego, troponina. Si está muy elevada, o sea, por encima del percentil 99, o tiene estudios cardíacos anormales, hay que considerar a esa persona y hay que considerar las guías de retorno al juego después de una miocarditis.
Esta es la palabra clave aquí, miocarditis, porque se considera que si tiene algo así, es como si tuviera miocarditis o tiene una miocarditis a menos que se demuestre lo contrario. ¿Vamos bien todavía? ¿Hay gente allí todavía? No sé si hay personas aquí. Allí hay algunas personas todavía. Vamos, seguimos. ¿Quieren que sigamos o Todos paramos aquí? estamos aquí. Ok, entonces seguimos porque la cosa se pone buena. Aquí se pone buena, creo yo. Porque aquí es que donde vienen las señales de alerta. Aquí es que uno dice, ¿qué está pasando? Miren, lean esto. Compromiso cardíaco en COVID-19. Compromiso cardíaco en COVID-19. ¿Qué compromiso cardíaco? Miocardiopatía por estrés. What? Miocarditis. Necrosis de miocitos por ruptura de placa y hipercoagulabilidad. Esto sobre todo en adultos mayores. Arritmias inducidas por drogas en pacientes que tienen una predisposición a tener este tipo de arritmias. Se identifica por el electrocardiograma, un QT largo. Arritmias ventriculares por la fiebre enorme que tiene la persona. Gracias por lo de excelente, doc. Soy fisioterapeuta. No, sin doctorado. Gracias igual. Sí, aquí dice, vi una publicación, no recuerdo el enlace, sobre muerte súbita. Sí, ahí vamos, Gabriel. Ahí vamos, fíjense. Arritmia ventricular por fiebre en las personas que tienen síndrome de Brugada. Esto puede ser bastante catastrófico, digamos, estas arritmias. Shock cardiogénico, o sea, que hay múltiples complicaciones, posibles complicaciones de COVID-19. Y todas tienen, o buena parte de estas, por lo menos lo que dicen aquí, compromiso cardíaco, obviamente el corazón, y obviamente necesita la intervención de un fisioterapeuta cardiovascular. ¿Sí? Aquí tenemos otra. ¿Quiénes son los que tienen la probabilidad más alta de tener complicaciones cardíacas por COVID? Pues las personas que tienen enfermedad cardiovascular previa, las personas que hayan tenido infarto o hayan tenido angina, hayan sido revascularizados, etcétera, etcétera. Personas con problemas desde el punto de vista inmunológico, personas en estado de shock, trastornos metabólicos, personas con algún tipo de coagulopatía, o sea, trastorno de la coagulación de la sangre. Y fíjense esto, mosca aquí, muchachos, inmovilidad, las personas sedentarias. Por eso hay que animar a las personas que están bajo su influjo. Ustedes que son influencers de alguien, aunque sea su familia, ustedes díganle, tenemos que movernos, no podemos quedarnos sin hacer nada, pero ¿cuánto ejercicio tenemos que hacer? Ejercicio ligero o moderado. Eso es lo que le van a decir ustedes si las personas no están enfermas. Las complicaciones cardiovasculares, si ya llega a desarrollar COVID y tiene las complicaciones cardiovasculares, ¿cuáles son? Arritmia, miocarditis, síndrome coronario agudo, tromboembolismo venoso, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, cosas que no deseamos que pasen a nadie. Entonces, aquí, digamos, los europeos son un poquito más, digamos, no vamos a estar diciendo lo de troponina a todo el mundo, pero sí pensamos que una persona que tuvo síntomas leves o moderados, que pasó, digamos, el COVID en su casa, no estuvo hospitalizado, ya está mejor, tiene que esperar 2 semanas a que se quiten los síntomas para iniciar un plan de ejercicio físico o deporte, y hay que chequear bien la historia médica, examen físico y por lo menos hacer un electro. Así que de nuevo, las precauciones, los cuidados más importantes son desde el punto de vista cardiovascular. Personas positivas para COVID, pero ahora con síntomas significativos. Ya la cosa está empeorando, ya son esos síntomas que ameritan hospitalizar. ¿Qué hay que hacer durante la hospitalización? Estos son guías para los médicos. Los médicos dicen aquí, ¿qué hay que hacerle a la gente que tiene COVID-19 y está hospitalizado? Troponina de alta sensibilidad. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Lo que estamos diciendo es que a todo el mundo que tiene COVID hay que descartarle un problema cardíaco. Daño miocárdico. Y obviamente considerar estudio de imágenes cardíacas con los protocolos locales. Puede ser un ultrasonido, un eco por ultrasonido, pueden ser otros procedimientos.
Si el resultado es normal, pues obvio, no ejercitar mientras haya síntomas, evaluar después de 2 semanas sin ejercicio con síntomas, considerar pruebas cardíacas adicionales y reinicio progresivo y lento de la actividad física. Escuchen bien de nuevo, por favor, colegas todos, estudiantes, si hay estudiantes por acá. Reinicio progresivo y lento. Aquí hay que hacer mucho énfasis. No podemos considerar a las personas que ya han tenido COVID-19 que ya están curadas y ya. Véngase con todo. No. Progresivo y lento. No lo digo yo, lo dice una asociación médica. Claro, esto puede modificarse con el paso del tiempo, pero mientras tanto tenemos que seguir apegados a los lineamientos. Si el resultado es que tiene evidencia de daño miocárdico, seguir guías de retorno al juego después de una miocarditis. Ya vamos a hablar de eso. Aquí dice, fíjense, personas con infección moderada severa, dice aquí, hay que pasar por lo menos 2 semanas sin síntomas antes de iniciar un plan de ejercicio físico o deporte si no tiene miocarditis. Y estas son algunas herramientas que tiene el médico para determinar qué puede hacer con el paciente. Troponina, electro, eco, prueba de esfuerzo, Holter, todo eso. ¿Se están dando cuenta? Se está considerando, o según estos protocolos, estos son los europeos, se considera a la persona que tuvo COVID como una persona posiblemente con cardiopatía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? No es cualquier enfermo con cualquier gripecita que ya se le va a pasar. Y aquí está la fulana palabra clave, miocarditis, y la miocarditis dice señales de posible miocarditis post-COVID-19. ¿Cómo yo puedo saber si mi paciente que tuvo COVID-19 tiene miocarditis o es sospechoso de tener miocarditis, tiene un dolor precordial, duele el pecho, sobre todo durante la actividad física, o puede aumentar mucho durante la actividad física? Tiene palpitaciones, y las palpitaciones son simplemente la sensación anormal de actividad cardíaca que se siente en el pecho. Y cuando digo sensación anormal es que no es lo que estoy acostumbrado a sentir. Siento que el corazón me brinca, siento que el corazón me salta, que se acelera y no estoy haciendo nada. Eso es anormal. Incluso puede dar molestias significativas esas palpitaciones, y algo que se llama intolerancia al esfuerzo. No estoy haciendo el suficiente ejercicio, el ejercicio que siempre estaba haciendo. Vean aquí. La miocarditis es la entidad responsable por entre un 5 y un 22% de las muertes súbitas en adultos jóvenes. Es algo no deseado, ¿sí? Una inflamación del miocardio. Como puede pasar en las personas que tienen gripe, que tienen influenza y se enferman de una gripe y se ponen a hacer ejercicio. Por eso con ejercicio, una persona con virosis, con cualquier virosis, no debe hacer ejercicio. Eso es algo que se lo he dicho a mis pacientes desde hace 30 años, y no porque lo inventé yo, sino porque todos los pacientes y todos los estudios apuntan a que los pacientes que tengan algún tipo de infección aguda no deberían hacer ejercicio mientras se le pasa la infección aguda. Así que es peligroso, sí, es una incidencia muy alta, Si tiene daño miocárdico, obviamente hay que hacer toda esa batería de pruebas, incluyendo la imagen de resonancia magnética, porque puede haber daños muy particulares en el músculo cardíaco que solamente pueden ser detectados por resonancia magnética. Así que hay que cuidar al paciente como si fuera un enfermo del corazón. Ya estamos casi terminando. Pero vean aquí. Estos son testimonios. Esto es una publicación encantadora que se llama Runner's World. Eso es mundo del corredor. Y aquí está una historia de un chico
es corredor de maratón de 25 años y un día simplemente le comenzó a doler, a molestar un poquito la garganta y al día siguiente ya no podía correr. ¿Por qué? Porque no tenía energía para correr, no tenía capacidad respiratoria. Ese chico decidió, no voy a seguir corriendo, voy a parar porque no puedo hacer ejercicio. Eso. Aquí hay un testimonio de una chica, no me acuerdo cuál de ellas es, pero puede ser cualquiera porque tiene la cara tapada, así que no me acuerdo cuál era, pero dice aquí, la persona es una doctora y es atleta, corredora de élite. Y a pesar de que está atendiendo pacientes con COVID-19, ella seguía corriendo a su cuenta y riesgo. Es médico y sabe lo que está haciendo, pero es decisión de cada quien, es lo que quiero decirle. Pero nosotros como profesionales de salud debemos recomendar evitar algunas cosas que aumenten el riesgo de nuestros pacientes. Salió un consenso, queridos oyentes, salió un consenso, Stanford Hall, un consenso de la posición oficial para rehabilitación post-COVID-19. Acaba de salir hace poquito. Y dice, eso ustedes deberían revisarlo, ese material. Yo bajé aquí la parte de rehabilitación general. ¿Cuáles son los consejos de rehabilitación general? Porque definitivamente, y si no nos hemos dado cuenta hasta ahora, yo creo que eso es una cosa importante, todo paciente con COVID-19 que haya superado COVID-19 es un candidato importante o tiene indicado hacer ejercicio físico, rehabilitación, y quien administra esos programas debe ser un fisioterapeuta. ¿Sí? O sea que tenemos un pocotón de pacientes allí esperando que nosotros hagamos algo por ayudarlos. ¿Qué es que se tiene que hacer en rehabilitación general? Uno, uso las recomendaciones que ellos dan. Uso reglamentario de equipo de protección personal, planes individualizados, las prioridades, mejorar la disnea, el distrés psicológico, la función, la participación, la calidad de vida del paciente, evaluación periódica para chequear que el paciente esté evolucionando adecuadamente y educación sanitaria. Eso es lo que se necesita. Desde el punto de vista de rehabilitación cardíaca, también hay que buscar las secuelas cardíacas, que ya ustedes ven que pueden existir unas cuantas secuelas cardíacas. Reposo, en el caso de que la persona tenga miocarditis, este reposo, y aquí tenemos que hacer énfasis en esto, el reposo post-miocarditis es de 3 meses a 6 meses. Tremendo reposo. 3 a 6 meses sin práctica de actividad física la persona que tenga diagnosticada miocarditis post-COVID-19. Rehabilitación cardíaca es lo que tiene que hacer, rehabilitación cardíaca individualizada. El ejercicio, ya lo dijimos, después de 3 a 6 meses, si la evaluación cardiológica es satisfactoria, y evaluación periódica durante los primeros 2 años. Imagínense ustedes, un control de 2 años después de haber sufrido COVID-19 con las personas que han tenido COVID-19 con síntomas estando hospitalizados. O sea, que son cosas, palabras mayores, digamos. Aquí hay otro apunte, ya que dije que íbamos a hablar de fisioterapia cardiovascular, y en cardiovascular está la rehabilitación cardíaca, y aquí fíjense lo que dice sobre las recomendaciones. Esto es un editorial, pero dice, hay que desarrollar modelos alternos en rehabilitación cardíaca. Una de esas recomendaciones es... Aquí está. Rehabilitación cardíaca conducida por tecnología o en casa. O sea, no vaya ahorita a su hospital. Hay que hacer que la persona haga ejercicio en su casa, y para eso existe la tecnología, donde podemos hacer evaluaciones, intervenciones, monitorización, seguimiento por tecnología, ¿sí? Videollamadas, igual que ustedes están asistiendo a una clase virtual, igual las personas en rehabilitación cardíaca pueden asistir a sesiones de entrenamiento virtuales. Una palabrita más, ya casi terminamos. Esto, miren, una cosa que se llama
síndrome de fatiga postviral después del COVID-19. Hay que estar pendiente, porque algunas personas que tienen COVID-19 se ha descrito que tienen esto, que es una disminución de la tolerancia al ejercicio asociada después del COVID-19. Quedan en malas condiciones funcionales, con disminución de la función, con disnea, con incluso aspectos cognitivos, problemas de memoria, de atención, incluso problemas de deglución, debilidad y dolor muscular, que es lo que están describiendo como una fatiga o síndrome de fatiga post-COVID-19. Así que nuestro paciente hay que estar alerta con eso. Y esto también salió publicado en Runner's World. Dice, yo experimenté síntomas de COVID-19 y después de 3 meses, con dificultad, una chica que es maratonista de élite, con dificultad puedo correr 2 millas, después de 3 meses. Paciencia y dedicación. La gente va a necesitar fisioterapia. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la capacidad física que se ve mayormente afectada con el COVID-19 y que cuesta más volver a tener al 100%? Buena pregunta, pero esa respuesta no existe. ¿Saben por qué no existe? Porque es muy temprano. Este es un virus que tiene afectando a la humanidad todavía muy poco tiempo. Todos los días se escribe, hay que estar pendiente de lo que salga publicado, pero todavía esas estadísticas no las tenemos, ¿sí? Para que uno pueda decir cuál es la capacidad física que se ve mayormente afectada. No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos. En algún tiempo posiblemente ya tengamos estadística de esto. Es lo que dice aquí. Aún hay mucho desconocimiento sobre COVID-19. No tenemos idea clara de qué es lo que hace ese virus sobre nuestro cuerpo. Desde el punto de fisioterapia, todavía no hay un protocolo que podamos decir, este es el protocolo que se hace para COVID-19. Hay sugerencias, hay recomendaciones, hay basamentos sobre conocimientos previos, sobre experiencias previas con otros tipos de SARS, otros tipos de coronavirus, pero con COVID-19 todavía no podemos saberlo. Es muy particular, muy agresivo a ciertas personas y con algunas complicaciones, como ustedes pueden ver o haberse dado cuenta, bastante serias. Y así es, Leonardo. Es tarea de todos, y cuando decimos todos, es toda la humanidad ahorita está enfocada en este tema. COVID-19 cursa con alteraciones del movimiento, pero también alteraciones cardíacas. Y esas alteraciones cardíacas son hasta ahora las que parece que pueden complicar más la funcionalidad del paciente una vez superado la fase de hospitalización o la fase sintomática. Así que hay que prestarle mucha atención y por eso cuando me invitaron y dijeron, bueno, un tema sobre fisioterapia cardiovascular, Angélica me invitó y yo dije, ¿de qué podemos hablar? Hay muchas cosas que podemos hablar, pero creo que lo más contextual y relevante en estos momentos históricos es hablar de COVID-19. No sé si que me equivoqué quizás no satisfacer las expectativas de lo que estábamos aquí inscritos, porque quizás teníamos que hacer más énfasis en fisioterapia cardiovascular, pero esto es un tema cardiovascular. Y esto es un tema muy pertinente y que todo fisioterapeuta tiene que estar mezclado en esto. El fisioterapeuta cardiovascular tendrá una importancia clave en la rehabilitación de estos pacientes. Y en medio de la tragedia, porque esto ha sido una tragedia para la humanidad, COVID-19 ha significado el reto más importante e intenso para la salud pública. Es increíble cuando uno hace una revisión bibliográfica de un tema. Yo, fíjense, tengo 31 años dedicado a la profesión y jamás hasta ahora había tenido la oportunidad de hacer revisiones de un tema cuyas pautas de publicación,
cuyos artículos de publicación son todos del mismo año en que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no existe nada del año pasado, porque no había descrito nada del año pasado. Es una cosa inmensamente emocionante y es un reto que tenemos, como dice Angélica aquí, estar atentos a las actualizaciones constantemente. Hay que seguir esperando que pase. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Pues pasó esto. Pasó que terminamos, ¿sí? Terminamos. Así que si hay preguntas, yo quiero ver cómo activo de nuevo mi cámara porque no sé cómo hacerlo aquí. Estoy como metido en el espacio aquí. Start video, aquí está, de nuevo. Aquí voy a hacer de nuevo mi video. Y aquí estoy dispuesto a ver si hay alguna pregunta, si hay algún comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias por una excelente clase. Bueno, gracias por la opinión. Si hay alguna Excelente, duda, profe, algún como comentario. siempre. Gracias, muchachos. Tan amables conmigo. Ustedes muestran mucho afecto siempre. Claro. Ay, tan bella, Evelyn, gracias. Gracias por esos piropos. Inmerecidos, pero los recibo con cariño. Excelente, gracias. Jessica, María Victoria. Gracias, Jessica. Jessica fue la autora intelectual de esto, porque ella fue la que puso en contacto directamente con Angélica, así que te agradezco más bien a ti la oportunidad, porque fue una experiencia muy bonita para mí. Muchas gracias, Davina, gracias a ti. Si hay alguna pregunta, duda, yo creo que, gracias, Iker. Sí, es un tema apasionante. A mí, desde que surgió esto, yo he estado muy pendiente de esto. Se hizo una publicación, gracias a Dios tuve la oportunidad de publicar en la página de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Si quieren pueden revisar ahí un artículo que escribí sobre esto, donde está con las fuentes, la referencia bibliográfica de esto, que ya está desactualizado porque era de abril, pero sirve como base, digamos, para que ustedes se orienten en las cosas que hay que hacer. Gracias, Diego, por lo de la oratoria, y a veces los viejos también tienen su encanto. Entonces, creo que no hay preguntas. Creo que no hay más que felicitaciones y halagos por la excelente clase. Y bueno, las preguntas que surgieron las han ido haciendo. Exacto. Entonces, bueno, gracias por su tiempo. Espero que usen esto para el provecho de los pacientes. Y gracias de nuevo por la invitación. Gracias a Dios. Muchísimas gracias a usted por participar con nosotros. Exactamente. Aquí están mis redes por si acaso. Physiofix System está en Instagram. Ahí pueden tener contacto con lo que publicamos para actualizar algunas cositas respecto a esto. Y gracias. Profe, ahorita Angélica, gracias ellos tienen un grupo de WhatsApp donde están todas las personas que estuvieron hoy participando. Usualmente cuando terminan la clase, el ponente se une a ese grupo por si hay alguna duda que ocurra en el transcurso de los próximos minutos. Entonces, lo vamos a estar incorporando al grupo. Por allí los chicos van a estar hablando con usted. Y las redes sociales ya las pasamos a través de ese grupo. Mil gracias por aceptar estar con nosotras, de verdad, un honor. Me hiciste recordar cuando estaba en el salón de clases escuchando cardiología de tu parte. De verdad, para mí es súper emocionante esto y me trae gratos recuerdos, ¿verdad? Gracias por estar aquí, por brindarnos tus conocimientos y tu amplia trayectoria. Bueno, gracias. Un saludo y saludo a la Universidad Central, que siempre está en mi mente, y a todos los estudiantes de fisioterapia y a los colegas. Y sigan ustedes con este proyecto que me parece
hermoso y muy, muy profesional y muy bien llevado a cabo. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, profe. Esperamos contar con usted en próximos eventos. Okay. Esto apenas comienza. Amén. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, a ustedes también por participar. Como lo dijo Angélica, el profe va a ingresar en la sala y ya podemos irnos retirando de la sala. Muchísimas gracias. Chao. Chao.